Y en este momento ellos, o por mano de ellos, porque finalmente el que hace los milagros es Dios, el que sana a los enfermos es Dios, y Dios es el que hizo este milagro, pero lo hizo por mano de estos dos, de Pablo y Bernabé. Y la gente, al ver lo que había sucedido con este hombre cojo de nacimiento, empieza a alabarles a estos dos apóstoles, al punto que los llaman dioses. Wow, es algo muy muy grande, porque a veces el enemigo trae alabanzas a todos los siervos de Dios, a todas las personas que prestan algún servicio, trae alabanzas, y la alabanza suele irse muy arriba. En este momento ellos lo llaman dioses, bajo la semejanza de hombres han descendido sobre nosotros, al punto que a Bernabé le llaman Júpiter y a Pablo Mercurio. Entonces, hermoso lo que hace el enemigo. Pero ahora fíjense, unas horas después, un poco después, ya vemos que esa alabanza se transforma en pedradas. Dice el verso 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, a esta multitud que estaban diciendo, dioses han descendido sobre nosotros. A esto los persuaden, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad. ¡Wow! Como que unos momentos antes estaban diciendo dioses, y otro momento después están apedreándolo y lo están arrastrando fuera de la ciudad, tirándolo como un trapo sucio, y lo dejan por allá tirado. Esto es lo que sucede, y eso es lo que hace el enemigo, que a veces a los siervos de Dios los empieza a alabar, a elogiar, a levantar, para luego apedrearles. Esta es la táctica del enemigo, que tú y yo tenemos que tener cuidado. ¿Hay algún siervo de Dios aquí? Ahora, puede que tú no sirvas aquí en la iglesia, pero tú eres un siervo de Dios que de una manera u otra estás predicando la palabra de Dios, hablando o con tu testimonio. Con que simplemente digas yo soy cristiano, ya estás sirviendo a Dios. Con que a alguien le digas no, el domingo no puedo ir contigo porque voy para la iglesia, ya estás sirviendo a Dios. Ahora sería bueno servirle mucho más al Señor. Pero todo siervo de Dios va a pasar por esto, porque el enemigo quiere callarnos, aplastarnos, destruirnos, quiere apedrearnos. No, quizás no vamos a recibir piedras de verdad, literalmente, como lo recibieron estos dos, Pablo y Bernabé. Quizás no vayamos a recibir esto, pero vamos a recibir pedradas de críticas, burlas, menosprecio, falsos testimonios que van a levantarse en contra de nosotros. Y nosotros tenemos que saber cómo reaccionar tanto a la alabanza como a las pedradas. ¿Estás aquí, iglesia? Amén. ¿Estás preparado para recibir la palabra del Señor? Amén. Una vez más pregunto, ¿quiénes son siervos del Señor aquí? Amén. Como siervo de Dios necesitas escuchar esto, porque en algún momento va a suceder. Va a suceder que de repente van a alabarte, van a levantar, elogiarte, van a adularte incluso. Y después de un momento a otro van a empezar a apedrearte. No sé si has pasado o que incluso tal vez estás pasando ahora mismo una situación como esta. Yo he vivido muchas veces esto. Personas que en la cara me decían cosas muy bonitas, demasiado bonitas. Por detrás me enteraba que decían cosas muy feas de mí. Uno debe de saber cómo manejar esta situación, porque hay algo dentro de nosotros que se llama carne, que cuando recibe alabanza quiere subirse el orgullo, la soberbia y la altivez. Uno rápidamente quiere ponerse así en un nivel mucho más elevado. Y cuando es apedreado, también esa misma carne quiere reaccionar para defenderse, para devolverle crítica por crítica, para por lo menos ir y agarrarle del cuello y ponerle en la pared y decirle, ¿qué has dicho de mí? Si no fuera yo cristiano, ya supieran lo que es. Bueno, y cosas como esa. Pero
Nosotros como hijos de Dios no podemos ceder a estas cosas. Alguien dice amén. Amén. Nosotros tenemos que reaccionar de una manera diferente a lo que el mundo reacciona. Nosotros tenemos que reaccionar como reaccionó nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Quiero que apuntemos algunos puntos. Número 1, el precio del servicio. Siempre que tú hagas que prestes un servicio, siempre que tú hagas algo, siempre que tú, movido por el Espíritu Santo, puedas predicar, que se pueda dar un milagro, siempre que tú vayas a hacer algo, por lo que sea, vas a recibir un tipo de recompensa. Hay un precio en el servicio, pero también hay una recompensa. Hay un esfuerzo para servir, en el que sea lo que vayas a hacer, trae un esfuerzo. Antes dije, el hecho de decir yo soy cristiano, para muchos es un gran esfuerzo, para otros no tanto. Para mí, cuando era adolescente, decir ser cristiano era realmente un trabajo muy duro, porque yo me exponía a la burla de mis compañeros. Era raro ser cristiano cuando yo era adolescente, muy raro. Y empezaban las burlas, las pedradas, las críticas y todo lo demás. Entonces uno se callaba. Pero cuando ya me decían cosas como, ¿eres católico? ¿O eres tal? ¿O eres cual? Cuando ya la pregunta iba directo, ya no podía negarme. Y decir aquí, o hago lo de Pedro y negar a Jesús, o confieso a Jesús delante de estos. Entonces no podía negar ni confesaba a Jesús. Y estaba ahí expuesto a las críticas. Pero eso era, para mí era el precio que tenía que pagar en ese momento por seguir a Jesús. Decir que soy cristiano. Más adelante ya no me cuesta ahora decir soy cristiano. Es más, a mí me alegra ser cristiano. Amén. Pero hoy en día es fácil decir ser cristiano ya, porque cualquiera hoy en día se dice ser cristiano. Alguien dice amén. Amén. Ya no es raro como antes. Pero igual, todo servicio tiene un precio. Y todo servicio también tiene recompensa. En este momento, en este lugar llamado Listra, los apóstoles estaban predicando la palabra del Señor. Estaban hablando de nuestro Señor. Estaban al servicio, en el ministerio. Y ese servicio que ellos estaban prestando tenía un precio. Habían dejado sus casas, habían dejado su hogar, habían dejado su profesión, y estos estaban pagando ese precio del servicio. Y Dios estaba con ellos y les respaldaba. Y mira lo que dice estos versos que acabamos de leer. En Listra estaba un hombre imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Jamás había andado. Pero a este le llegó el mensaje del Señor, de una manera u otra, por estos siervos del Señor, que de alguna manera llegaron a ese lugar a donde él estaba. Y él escuchando esa palabra, y Pablo viendo que ese hombre tenía fe para ser sanado, le dijo esas mismas palabras: levántate derecho sobre tus pies. Y este hombre en el instante se levantó y saltó, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu. Eso es lo que quiere hacer en nuestras vidas y en la vida de las personas a las cuales nosotros vamos a dar testimonio. Amén. Y esto es digno de elogio, sí. Pero el enemigo se mete en ese momento para torcer todas las cosas. Sí es digno de que a estas personas se les reconozca. Reconocemos la obra, el ministerio del apóstol Pablo. Lo mencionamos como un hombre ejemplar para nosotros. ¿Alguien dice amén? Amén. Este hombre, tanto Bernabé como Pablo, son hombres ejemplares para nosotros. Pero el enemigo, sabiendo que se puede alabar, se puede de alguna manera elogiar, se puede resaltar el trabajo que estos estaban haciendo, el enemigo se mete y empieza a alabar sus vidas de una manera ya inusual. No sé si alguna vez ha sucedido esto contigo. Conmigo muchísimas veces. Una cosa es lo que hacemos usted y yo, que de repente es digno de que alguien pueda mencionarlo, y si no lo hace no pasa nada, porque ¿a quién le servimos? No servimos para que los demás nos vayan a aplaudir,
Pero si lo hacen, tenemos que saber cómo reaccionar a esos aplausos. Cuando yo comencé la obra, cuando el Señor ya me llamó definitivamente y comenzamos la iglesia, quiero hoy confesarte, no sabía cómo manejar los elogios. Había revisado la vida de muchísimos pastores, predicadores, gente muy reconocida en la iglesia. ¿Cómo manejaban esos aplausos? ¿Cómo los manejan? Revisé la vida de muchos siervos del Señor. Y encontré que muchos siervos del Señor, por no recibir esa alabanza, hacían sentir mal a los que les aplaudían. Había uno que literalmente cada vez cuando alguien le decía palabras bonitas por la obra que hacía, por la predicación, por el canto sobre todo, porque ese cantaba como un ángel. Y de repente los hermanos le decían, hermano, tú cantas muy bien. La palabra no sé qué. Y él decía así muy drásticamente, decía, da gloria al Señor. Así como que regañándole. Y la otra persona, uy, nunca más le digo nada. Otra persona se acercaba, hermano, has cantado bien, dale la gloria al Señor. Y así y yo no me gustaba. Dice, ¿cómo manejo la alabanza? ¿Cómo hago? O recibo y simplemente recibo y me siento, sí, es que yo he ido a la escuela de canto y por eso canto bien, porque soy un ángel del Señor. ¿Qué hago? Entonces empecé a orar al Señor, Señor, ayúdame, porque no sé recibir los aplausos. Yo no sé qué haces tú. No sé cómo lo recibes. Cada vez que cuando alguien te dice, oye, cantas bien, predicas bien, hablas bien, tienes un buen testimonio, no sé las cosas que puedan decir de ti. Quizás hay alguno aquí que diga, es que de mí nadie dice nada bueno. Desde aquí puedo decirte que la gente más bella del mundo está aquí en la iglesia de Tottenham. Amén. Así que eres una persona hermosa. Entonces, el mismo Espíritu me dijo estas palabras. Cada vez que alguien te aplauda o te diga cosas buenas, simplemente dirás, gloria a Dios. Y cuando recibí esa palabra, todo el peso que yo tenía hasta ese momento de mi existencia, se me fue. Cada vez cuando alguien me aplaude y me dice, pastor, lo hiciste bien, yo digo, gloria a Dios. Es una manera de recibir esos elogios, pero de dirigirlos directamente al Señor, porque es el Señor obrando en la vida de cada uno de nosotros. Alguien dice amén. El enemigo se va a meter. Habrá gente que naturalmente te va a aplaudir. Y está bien. Porque es una obra preciosa la cual Dios está haciendo por medio de tu vida. De mi vida. Y está bien que alguien lo reconozca. Pero nosotros debemos aprender a redirigir esa alabanza, a dar gloria a Dios, porque Dios es el que hace esa obra por medio de nosotros. Alguien dice amén. Pero el enemigo se va a meter y te va a elogiar de tal manera que te puede hacer sentir un Dios. Por eso hay gente, servidor de Dios, que de repente se eleva más alto del que debe elevarse. Por esa razón el Señor una y otra vez dice, no miremos a los demás como por debajo del hombre, como superiores a nosotros debemos mirarlos. La humildad, aprended de mí que soy manso y humilde, dijo Jesús. Porque Él sabe que hay una parte dentro de nosotros que se puede elevar y el enemigo está presto para decirte, dioses han descendido en forma de hombre. Y en ese momento la carne se encienda cuando alguien dice, es que pareces, a las mujeres, es que pareces una diosa. Y de repente, es que soy hermosa. Y los hombres que reciban eso, literalmente el enemigo utiliza esas palabras. Pareces Dios. Es que realmente tu rostro se refleja como se reflejó el rostro de Moisés. Y en ese momento la carne empieza a golpear rápidamente.
Debemos saber cómo manejar esa situación. Y hoy te estoy enseñando algo que el Espíritu me enseñó. Cuando alguien te diga algo, tú simplemente dices con un poco de sonrisa, no así serio, así como no, sino con un poco de sonrisa. Gloria. Alguien que pueda decir esto. Gloria a Dios. Aleluya. Aprende a responder cada elogio, porque finalmente la gloria es para el Señor. No es para nadie más. Lo que se hace, lo que hagamos aquí, lo que hagamos en donde hagamos, es para la gloria de nuestro Señor. Entonces la recompensa, o sea, el precio es una cosa, la recompensa de nuestro servicio es otra. Todo servicio tiene recompensa. Todo servicio. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún más. Dios no olvida el trabajo que cada uno de nosotros presta. Por mucho que no lo vea nadie, no tenga aplausos o tenga aplausos, Dios no olvida la obra que tú haces. Cualquier servicio. Unos sirven de una manera física y otros de una manera espiritual. La oración, que es poco visto, mencionado siquiera, es un servicio que el Señor va a dar recompensa. Dios no va a olvidar cada servicio, cada oración que tú ores por tus hermanos. Cada vez que alguien pone en el grupo de restauración, en el grupo, en el WhatsApp o en cualquiera de los grupos, dice: hermano, necesito oración porque me siento malo, porque me siento aquí, es la oportunidad para servir a Dios. Es la oportunidad para decir: en el nombre de Jesús declaro sanidad en la vida de mi hermano. Pero en oración, y esto traerá recompensa. Dios va a recompensar porque Él no olvida el trabajo que nosotros prestamos. La recompensa de Jesús tiene tres cosas. Uno es recompensa terrenal, la otra es recompensa celestial y eterna, pero también está la persecución dentro de la recompensa de seguir a Jesús. Pedro un día le preguntó: Señor, no hemos dejado todo por seguirte, ¿qué recibiremos? Y el Señor respondió allá en Marcos capítulo 10, versículo 30. Dice así, entre muchos versos, el verso 30 dice: que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, y subraya esa parte, y tierras. Cualquiera que deje tierra por seguir al Señor va a recibir tierras, recompensa terrenal. Pero hay una frase, dice en la siguiente, dice: con persecución. Recibe una recompensa celestial, porque sigue el texto y dice: y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, cada vez que servimos al Señor, recuerda algo: tu recompensa es eterna. No tu salvación, eso no es la recompensa. Dentro de la salvación, tú recibirás en el cielo una recompensa por el servicio que tú prestes aquí. Una corona o el que sea, vas a recibir allá en el cielo. Y aquí en la tierra vas a recibir 100 veces más de aquello que has dejado. Pero eso sí, habrá pedradas, persecución. Porque el enemigo es así. Primero te quiere levantar para que tu carne se encargue de destruirte. Pero si no cedes a la carne, él está presto para apedrearte, para confundir a uno de tus hermanos, confundir a una de tus hermanas, para que ese hermano mismo sea el que te critique y te juzgue y te menosprecie. Así es el enemigo. Pero tú debes saber que tu recompensa está dividido en estas tres cosas. Entonces quiero recomendarte, hermano, que no cedas a las alabanzas del diablo. Que cuando alguien mencione algo de lo que tú haces, aquí en la iglesia o en tu casa, mujeres, cuando de repente ustedes en su casa
Hagan esa comida tan especial que suelen hacer y reciban alabanza por ello. Porque aunque ustedes estén haciendo ese almuerzo, esa comida para la casa, quiero que sepan algo, todo debemos hacerlo para la gloria del Señor. ¿Alguien dice amén? Amén. Estoy haciendo para mi casa, para mi esposo, para mis hijos, pero lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Amén. Estoy yendo a trabajar, lo estoy haciendo para la gloria de Dios. El que sea, debemos aprender que es todo para la gloria de Dios. Amén. Y que eso va a traer de alguna manera reconocimiento. O sea, alguien va a decir, cariño mío o mamá, te ha salido muy rico ese guiso. Y todo lo que tú haces, esas comidas que haces, lo haces. Siempre habrá alguien. Bueno, en algunos momentos los hombres a veces somos, valoramos muy poco el trabajo de las mujeres. Pero aún así vamos a tener esas palabras. Lo estás haciendo bien. Siempre te sale bien. En ese momento, gloria a Dios. ¿Recuerdas esto? Una vez más di conmigo. Gloria a Dios. Cada vez cuando alguien te diga algo, gloria a Dios. Es Dios el que te da esa sabiduría para hacer ese guiso, para hacer esa comida, para recoger la casa, para lo que hagas. Siempre, gloria a Dios. Y a cuando se pasen, recuerda algo, cuando alguien te esté dando alabanza, pero ya por encima de lo que tú sabes, cuando ya alguien te dice, no es que tú eres un Brad Pitt, cuando tú eres una no sé qué, cuando ya empiezan a decirte cosas que ya, recuerda algo, uy, el enemigo está metiendo aquí. ¿Alguna vez has recibido alabanzas de cualquier persona, de gente alrededor de ti o de extraños que te hayan dicho cosas que ya estaban un poco fuera de sí? Haciéndote sentir un Dios, haciéndote sentir algo más de lo que realmente eres. Decirte algo más de lo que quizás hiciste. Cuando eso sucede, el enemigo ya está allí, sutilmente, está metiéndose para elevarte a ti al orgullo. Una vez lo recibes, no pasa nada. Otra vez lo recibes, no pasa nada. Pero poquito a poco, te has convertido en un orgulloso. Esto de los ataques del enemigo son muy sutiles y debemos tener cuidado. No es para mucho. Yo lo que he hecho, lo he hecho para la gloria de Dios. Amén. Y si vamos a darle gloria, cuando ya las cosas estén subidas de tono, si vamos a darle la gloria a Dios a alguien, o si vamos a darle gloria a alguien, que sea a Dios. Amén. Cuando alguien esté diciéndote algo que ya está por encima, debes aprender a mirar, porque ahí entra una destrucción en nuestras vidas directamente a nosotros, que nadie más lo nota, incluso ni siquiera tú lo puedes notar. Grandes hombres de Dios cayeron porque simplemente no se dieron cuenta esos dardos pequeños que el enemigo empezó a tirar a la vida de la gente. A estos hombres de Dios, personas dentro de la iglesia maduras, gente que estaba firme en la iglesia, de un momento a otro cae porque simplemente no se dio cuenta que el enemigo empezó a tirar pequeños dardos. A los que cantan, esto le recomiendo a Ruth, a mi hija, siempre le recomiendo esto, saber recibir los halagos. La niña canta muy bien, canta hermoso, pero si empiezo a decirle, es que a veces pienso que no eres tú, que es un ángel del cielo que de repente, ¿sabes? Ahí debe encenderse una luz naranja que te diga, peligro, ya vas a la luz roja. ¿Estás aquí, iglesia? Amén. Debemos saber recibir este tipo de cosas. Los apóstoles, cuando escucharon esto, cuando escucharon que a uno le estaban llamando Júpiter y al otro Mercurio, en esta pequeña historia, el diablo fue más allá. Ya no solamente les empezaron a decir dioses,
Bajaron, descendieron en forma de hombres. A uno le llaman Júpiter, al otro Mercurio. No, sino que el sacerdote, porque siempre está un siervo de Satanás, así como hay siervos de Dios. Y en este caso, uno de los siervos, mira lo que dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo, verso 13, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas. Rápidamente los hizo aparecer. ¿Y qué quería con estas cosas? Delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Y así es. Esto sucede, queridos hermanos. Esto sucede en medio de nosotros. Siempre hay alguien que te va a querer empujar un poquito más. Lo he visto muchísimas veces. Lo he vivido también. Así que a los que sirven aquí en la iglesia o en su casa o donde sea, cuidado. Hoy en día hay personas que hacen contenido para las redes sociales. Y hay cosas que hacen que realmente son dignos de elogio. Pero nunca elogiemos a alguien más de lo que se debe. Porque si no, seremos instrumentos de Satanás. ¿Estás aquí, iglesia? Amén. Si tú empiezas a elogiar más de lo que realmente está sucediendo, entonces el enemigo se está metiendo por allí. Y peor aún, en este caso, empiezan a traer guirnaldas. Usted sabe qué son las guirnaldas, ¿verdad? Son unas coronitas de flores que le pone a la gente, unos collares de flores, ¿verdad? Que les empiezan a poner y los levantan encima y les empiezan a llevar a donde sea. Lo hacen a los novios, lo hacen a mucha gente, ¿no? A los candidatos, sobre todo a los candidatos de la presidencia, los reciben y les ponen ese tipo de cosas, ¿no? Una alabanza, una cosa más elevada del que debe de ser. Dice todavía aún más. Cuando oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Ahora, la reacción de estos dos apóstoles es lanzarse a la gente y decirle: no hagan esto. Rompen sus vestidos, porque el nivel de alabanza que el enemigo estaba llevando ya era extremo, al punto de que quieren ofrecer sacrificios delante de estos, que les ponen coronitas y hay toros y quieren hacer un sacrificio allí delante para ellos, para que ellos sean el centro del culto o de todo. Y al enemigo le encanta eso. Al enemigo le encanta que tú seas el centro de este culto. Al enemigo le encanta y va a tentarme a mí para que yo sea el centro de este culto. ¿Cuántos pastores, hermanos, son el centro de la iglesia? Cuanto aquí el primero que es el centro del culto es Dios. Amén. El segundo es Dios. Amén. El tercero es Dios. Y siempre será Dios. Amén. Pero el enemigo va a atacarnos para que tú seas el centro. Si tú no te sientes mirado, aceptado, mencionado, amado, si tú no te sientes en la iglesia, el enemigo te va a decir: allí no está Dios. Pero antes de irte, antes de hacerte sentir así, tú vas a empezar a reclamar: es que allí nadie me dice nada, nadie me saluda, nadie me presta atención. En esa iglesia no hay amor. En esa iglesia no está el Espíritu. Pero es porque el enemigo quiere hacerte el centro. Le encanta que tú seas el centro de la adoración, que tú te muevas muchísimo. Lo he dicho muchas veces. Nosotros trabajamos mucho con todo el equipo de servidores aquí en la iglesia para que cada uno de ustedes y las visitas se sientan muy bien en la iglesia. Pero el centro de todos es Dios. Antes de nosotros, que es muy importante cada uno de ustedes aquí, pero hay algo mucho más importante que esto, que es Dios. Que el que se debe sentir aquí, el centro, el adorado, el alabado, debe ser nuestro Dios. Alguien dice amén. Entonces, cada vez cuando nosotros
vayamos a recibir un tipo de alabanza, sepamos cómo recibir. Digamos, gloria a Dios, sonriendo. Y si alguien nos quiere ya mencionar un poco más elevado, sepamos parar eso. Y si alguien aún nos quiere hacer el centro del culto y quiere ofrecer sacrificios delante de nosotros, nos lanzamos a ellos rompiendo nuestras vestiduras si es posible para decirle no. El adorado aquí y el alabado es nuestro Dios. Amén. Ahora, personalmente tú, que puede ser que nadie te alabe, pero tú tienes un valor. Tú sabes lo que vales. Tú sabes lo que tienes, ¿verdad? Hay gente aquí muy talentosa. Gente que compone canciones. Lo hemos visto aquí. Hombres jóvenes que hacen rap, que cantan. Nuestros hermanos, talentosos totalmente. Algunas veces en los eventos que tenemos nosotros, estos jóvenes hacen cosas aquí. Yo me quedo asombrado por las cosas que hacen. Cada uno sabe y reconoce el talento, el don que tiene cada uno de nosotros. Pero estas cosas jamás nos deben llevar a alabarnos. Jamás. Mira lo que dice nuestro Dios por medio del profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice. O sea, si te alabas y quieres alabarte, alábate en decir, yo conozco a mi Señor, que es manso y humilde, y que yo quiero también ser como Él y soy como Él. Pero si tú te empiezas, que yo soy muy sabio, intelectual, estudiado, leo libros, 2 libros a la semana leo yo. Si empiezas a alabarte así, creo que sepas que estás cometiendo un error. Si de repente te alabas por aquello que haces, estás dándole un chance al enemigo para que empiece a destruirte por dentro, cosas pequeñas que destruyen el sembrado. Pequeñas cosas hace que hijos de Dios cristianos que están firmes en el Señor caigan. Pequeñas cosas como estas. O ya descaradamente como lo hicieron, como el enemigo lo hizo en la vida de estos 2 apóstoles. Hermano, siempre que hagas algo, vas a recibir de una manera u otra, vas a recibir alabanzas. En otra oportunidad, Pablo estaba también predicando y de repente una muchacha sale en el camino y empieza a decirle, estos hombres son hombres de Dios que os anuncian al Dios verdadero y cosas como eso. Y el Pablo no quería nada del enemigo, ni siquiera las cosas buenas, y se da la vuelta y reprende al espíritu que estaba en esa mujer, en esa muchacha. Y de repente el espíritu sale, porque así debe de ser un cristiano. Yo no quiero alabanzas del diablo. Yo lo que quiero es que mi Señor un día, si me quiere reconocer algo, que me reconozca en el nombre de Jesús. Amén. Pero del enemigo no quiero ni las cosas buenas. Amén. Amén. Bien, vamos al punto número 2. La prueba de tu amor y servicio. Porque las piedras, después de las alabanzas, van a llegar. Si tú no cedes a este primer ataque del enemigo, si tú no sabes manejar la alabanza, los elogios, las cosas buenas que vayan a decir de ti, si tú no sabes manejar estas cosas, hermano, vas a caer. Pero si sabes manejarlas y vences ello, el siguiente paso va a ser las pedradas. Estos hombres que reaccionaron y dijeron, varones, ¿qué están haciendo? De estas cosas estamos llamando para que se conviertan al Dios verdadero. Nosotros también somos hombres como ustedes. Y mira lo que dice el verso 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Mira lo que pasó. El enemigo estaba tan agresivo en ese momento, que aún ellos rasgando sus ropas,
lanzándose a la gente, diciéndoles, no hagan esto. Nosotros somos hombres igual. Incluso les estamos hablando que justamente de estas cosas se conviertan al Dios verdadero. Pero aún con esas palabras, dice el verso 18, que no pudieron calmarles. No pudieron impedir que la multitud ofreciera sacrificios. Estaban ahí con toda la fuerza. Y de repente todo cambia. Verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. ¿Qué palabras usarían para persuadir a estos que no querían ceder a los sacrificios y a las alabanzas que estaban haciéndolos a estos dos hombres? ¿Qué palabras usarían para persuadirlos? Dice, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad. A ese que lo están reconociendo como Dios, que descendió del cielo a la tierra en forma de hombre, ahora lo agarran, lo apedrean y lo arrastran, pensando que estaba muerto. ¡Wow! Y eso es lo que hace el enemigo. Como no cedes a su alabanza, ahora viene la crítica, ahora viene el menosprecio, ahora vienen las cosas falsas. Hermano, ¿alguna vez alguien ha dicho cosas feas de ti? ¿Alguna vez has recibido críticas de los mismos hermanos? Quizás ahora sabes por qué estaba pasando eso. Porque el enemigo fue al siguiente paso. Quizás recibiste y te mantuviste en la alabanza. Quizás tú dijiste, da gloria a Dios, no sé. O simplemente dijiste con el pastor, gloria a Dios. Quizás no caíste en esto de la alabanza y decir, sí, es que yo soy tan bueno. Sí, es que así soy yo. Es que mi madre así me parió, me dio a luz. Así hermoso soy. Quizás no caíste en esto. Entonces vas al siguiente paso y eres el blanco de las críticas. Ahora eres tú esa persona la cual estás en la boca de uno, de dos, de tres que están diciendo cosas feas de ti, al punto que quieren destruirte hasta la muerte. Y tristemente muchos literalmente han sido arrastrados fuera de la iglesia. Tristemente, porque ya no pueden soportar las críticas. Y el enemigo les susurra en el oído y les dice, ¿qué haces en esta iglesia? ¿No ves que te están criticando todos? Cuando quizás solamente es uno que está siendo confundido por el enemigo. Todos están hablando de ti. Entonces viene el hermano o la hermana y me dice, pastor, es que toda la iglesia está así. ¿Quiénes todos? Siempre suelo preguntar eso. ¿Quiénes todos? Yo no estoy hablando mal de ti. ¿Quién está? No es que fulanito dijo. Fulanito dijo. Lo que tienes que hacer es perdonarle en el nombre de Jesús. Alguien dice amén. Y ni siquiera sabemos si fulanito dijo o no dijo. Porque el telefonillo roto, ¿no? Este le dijo a este y el otro le dijo al otro y el otro me dijo a mí. Ahí se pierde todo. Pero el enemigo está ahí presto para literalmente decirte, vete de esta iglesia porque la gente está hablando mal de ti. En otras palabras, lo que el enemigo quiere, apedrearte, arrastrarte fuera de la iglesia y dejarte allá como un muerto. ¿Qué es lo que hicieron esto? Vamos a leer otra vez. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Esta es la táctica del enemigo, queridos hermanos, que usted y yo no podemos ceder. Y que si llegan en un momento las pedradas, reaccionemos como reaccionaron estos hombres. Pero van a venir este tipo de pruebas. Mira lo que el apóstol Pedro escribe en su primera carta. Por favor, ve conmigo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, nuestra fe, nuestro amor, nuestro ser va a tener pruebas. Toda obra que nosotros hagamos va a pasar por el fuego. Si nuestras obras son como la paja, se van a quemar. Pero si son como el oro, van a purificarse. Eso dice la palabra del Señor. Pero va a pasar por pruebas. Vamos a ser afligidos, como dice el apóstol aquí. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, servir a Dios, alabar a Dios, seguirle a Dios, creer en Dios, va a traer pruebas de una manera u otra. El enemigo va a tentarnos, el Señor va a probarnos, para que usted y yo sepamos que lo que nosotros tenemos es de verdad, una fe genuina. Lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes en la verdad. Alguien dice amén. Amén. Mira lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. O sea, en las pruebas lo que vamos a hacer es gloriarnos, decir: Señor, si estoy pasando por esto, Padre, es porque creo en ti, te amo. Amén. Si me están criticando, no importa que me estén criticando. Gloria a Dios, Padre. Antes le dije a una joven, le dije esta semana, me dijo: mira que fulano está diciendo, o esto he escuchado que dicen. Le dijo: esta es la oportunidad para que tú puedas orar por aquella persona que está diciendo cosas que no son verdad. Porque si no es esta persona, nunca tendrás oportunidad de poder orar por alguien que te persigue. O sea, puede que nadie hable mal de ti, entonces no tienes oportunidad de orar por aquel que está. ¿Estás aquí, iglesia? Amén. La única oportunidad que tú tienes de hacer lo que Jesús dijo, orar por los que os persiguen, es cuando alguien te persiga. Si nadie te persiga, si nadie te persigue, no podrás orar por alguien. Si nadie te odia, no podrás amar al que te odia. Porque Jesús dijo: amar al que es bueno. Es fácil, todo el mundo lo hace. Amar a quien te ama. Eso lo hace también el inconverso. Eso también lo hace el inmundo. Eso también lo hace el que no cree en el Señor. Eso lo hace así. Lo difícil es amar al que no te ama, al que te persiga. Entonces, si tú eres una persona que nadie te persigue, nadie habla mal de ti, nadie te odia, nunca podrás experimentar el amar a alguien que no se lo merece. Pero cuando alguien dice cosas feas de ti, es la oportunidad para decir: Señor, esa persona está diciendo cosas feas de mí, pero yo lo bendigo. Yo oro por él para que tú no le tomes en cuenta sus pecados, Señor, y para que lo levantes, Padre eterno. Nunca tendrás la oportunidad de orar de esa manera. Pero cuando exista eso, recuerda algo: ahora sí es la oportunidad para orar por esa persona. Alguien dice amén. Amén. Esto es lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 44. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Wow, esto es hermoso. Usted sabe, ¿cómo puedo saber si yo o tú somos verdaderos discípulos? Esta pregunta que la verdad que es muy fácil de contestar, espero que lo sepas. Esto me lo hizo el Señor esta semana. Y aunque esa pregunta es fácil, en ese momento yo no sabía responderle bíblicamente. Me bloqueé. No sé si ahora mismo te estás bloqueando tú. ¿Sabes cómo compruebas que eres un verdadero discípulo?
Pregúntale al que está al lado, ¿sabes cómo compruebas que eres un verdadero discípulo? Y de repente alguien dice, el Espíritu le dice a mi espíritu que soy hijo de Dios. Y yo siento que soy hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero eso no es la prueba. En esto conoceréis que sois mis verdaderos discípulos, en que os améis los unos a los otros. Cuando no hay amor en el corazón por el otro, que es casi tu enemigo, por el que te habla mal, por el que parece que te está poniendo ahí la zancadilla, cuando ahí te das cuenta, Señor, yo soy tu verdadero discípulo. O simplemente, perdóname, Señor, porque estoy cometiendo un error y me estoy dando cuenta que yo soy un religioso, pero que no estoy siendo un verdadero discípulo. Padre, te pido que me ayudes. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. Pero la manera de comprobar que eres un verdadero discípulo es el amor los unos a los otros. Que en ese momento de las pedradas son el único momento para realmente demostrar ese amor. No hay otro momento. Porque ¿qué vas a hacer cuando todo el tiempo te están diciendo cosas buenas, te están amando, te están aceptando? ¿Qué vas a hacer? No vas a tener oportunidad para comprobar que eres realmente un verdadero discípulo. La manera de comprobar que eres un verdadero discípulo es cuando alguien dice cosas malas, cuando hay gente que te apedrea literalmente. En esos momentos tú dirás, Señor, me duele que digan cosas malas de mí, pero aquí estoy para amarlos y orar por esas personas. Voy a orar por ellas. Y ahí empiezas a orar. Quiero terminar con el punto número 3. El coraje de seguir a Jesús. Hasta estos momentos, la vida de estos dos estaba como muerto, dice aquí. Pensaban que estaba muerto, porque así estaría estos, para arrastrarlos, casi sin vida. No sé si alguna vez viste tú a alguien tirado por un golpe ahí en el suelo. Tristemente, cuando estaba en la policía, en una oportunidad, en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con un grupo de personas que en ese momento lo que querían era matarnos, uno de mis comandantes cayó porque le dieron un golpe en la cabeza y en ese momento lo pisaron, lo hicieron todo allí y lo sacamos casi en coma. ¿Sabes cómo es cuando una persona está casi como muerto? Ese no estaba muerto, porque después ahora sigue vivo, pero estaba mucho tiempo en coma. Su cuerpo pesa, todo su aliento, todo está suelto. Pesa totalmente. Cuando levantas tú a una persona que está vivo, como a uno de tus hermanos lo levantas, no pesa tanto, pero cuando la persona está como muerto, ¿no? Creo que, yo no sé qué pasa, que su peso es como el doble. No sé si porque la persona hace el intento de levantarse, entonces tú lo levantas. Pero cuando literalmente se chorrea, el peso es mucho más fuerte. ¿Estás aquí, iglesia? Amén. A esto lo arrastraron porque pensaban que estaba muerto, o sea, estaba pesado. ¿Cuántos de ellos lo arrastraron y lo tiraron por allá? Pero ¿sabes cuál fue la reacción de estos? Yo no sé qué haríamos usted y yo. Porque vuelvo a decirte, hay mucha gente que porque una persona dijo cosas malas, ya toda la iglesia está hablando mal. Y me voy de la iglesia y no quiero más de la iglesia. Y no me voy de mi casa. Porque pues en mi casa, ¿a dónde voy a ir, no? Pero mira lo que sucedió con estos. Pero, rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Aleluya. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, como si nada hubiera pasado. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Wow! Ese es el coraje que uno tiene, la valentía que uno tiene de ponerse en pie y seguir a Jesús después de esas pedradas.
Después de todo lo que ha vivido, él se levanta y como si nada hubiera pasado, de una manera automática, perdona a estos hombres que primero lo estaban alabando y luego lo estaban apedreando y siguen adelante en el camino del Señor predicando la palabra del Señor. ¡Wow! Esto es algo poderoso. Y hay dos cosas que quiero que notes en esta conclusión. ¿Por qué no te pones en pie? Y terminamos este sermón. Pero hay dos cosas que quiero que notes en esto. Número uno, hermano, es importante que la iglesia, que los hermanos, que nosotros todos aprendamos a rodear a nuestros hermanos que han caído. Cuando tú sepas que hay alguien que está siendo el objeto de críticas y burlas y demás cosas que digan, tienes que aprender a rodear a esos hermanos con oración. Tienes que aprender a levantarle a esa persona. No simplemente, boba tú que crees esas cosas. No así como, no escuches esas cosas. No es solamente eso. Aprendamos a rodearlos en amor. Eso es lo que hicieron con Pablo. Pensaban que estaba muerto, lo tiraron por allá, pero rodeándolo los discípulos. O sea, lo rodearon a Pablo. Y estoy seguro que lo que estaban haciendo estos hombres era orar por Pablo. Señor, levanta a tu siervo, a curarlo. Porque tú, ¿qué haces con un hermano herido allí? Lo rodeas. O haces lo que la gente lo hace en la calle cuando ve un caído, todo el mundo mirón. O simplemente se acerca uno a atenderlo. Yo creo que eso es lo que estaban haciendo estos hermanos que rodearon a Pablo. Estaban atendiendo sus heridas, le estaban dando aliento, le estaban dando fuerza, lo estaban sacudiendo para ver si... Y el hombre se levantó porque hubo hermanos que lo rodearon. Es importante que nosotros nos rodeemos de oraciones, de palabras, de decir, hermano, no pasa nada, levántate, anímate. Oremos por esa persona que diga cosas malas de ti. Oremos por esas personas y oremos por ellos, queridos hermanos. Pero lo otro que quiero que notes es que este hombre, Pablo, después de que se levanta a anunciar el evangelio y va a una ciudad, hace muchos discípulos, ¿sabes a dónde vuelve? Dice el verso 21 en la segunda parte, dice, volviendo a Listra. Dice, volvió a la misma ciudad donde le hicieron esto. El verso 8 dice, y cierto hombre de Listra, que es ahí donde sucedió todo, ahí comenzó todo. Pablo no dijo, bueno, me sacudo los pies como dijo el Señor y que se vayan al infierno si quieren irse. Yo soy libre porque ya prediqué y me apedrearon y me voy. No, él volvió a Listra. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que un hermano haya hablado mal de ti y te digas, yo Señor sigo por él, oro por él, pero yo no lo quiero ver. No sé, yo también he hecho eso. Yo también cuando era joven he hecho muchas veces eso, porque mucha gente me criticó a mí desde que era niño, pero ellos tenían motivos para criticarme. Yo realmente era pesado, yo era de los malos. Así que motivos les daba yo a los criticones, les daba comidita a estos criticones. Tenían razón, así que por eso les perdono. Pero ¿cuántas veces yo dije, Señor, está bien, los perdono? Porque yo estaba en la prédica, estaba en los campamentos, estaba en muchos lugares, allí en conferencias, estaba allí siempre. Y siempre la palabra del Señor es, perdona a tu hermano que te ha ofendido. Y ahí en ese momento, Señor, no quiero perdonarlo. No quiero perdonar a esta persona que ha dicho o ha hecho esto. Traidor ¿verdad? Y uno empieza allí. Dice, finalmente me derramaba a los pies del Señor y dice, Señor, lo perdono. Me duele, pero por amor a ti lo perdono. Pero Padre, no lo quiero ver, no lo quiero ver. Por favor, llévatelo, no lo quiero ver. Y así podemos estar muchas veces nosotros. Pero ¿qué hizo Pablo? Volvió a Listra. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos que volver a nuestro hermano que nos dijo algo, que nos alabó,
nos apedreó, y podamos abrazarle a Él y decirle una vez más, confirmar la palabra de amor en la vida y en el corazón de esa persona que nos haya hecho algo, el que sea. Hermanos, que en la iglesia, aquí entre nosotros, en la iglesia de Tottenham, ya no solamente en la iglesia del mundo entero, aquí en la iglesia de nosotros, que no haya personas que de repente estén ofendidos con el otro. Que no haya eso, no le demos lugar al enemigo. Que si tú te has ofendido por alguien, por el pastor, por algún líder, por algún hermano, que simplemente puedas ir y abrazarlo y decirle, te amo en el Señor. Estoy volviendo a Listra para volver a confirmar tu amor. ¿Estás aquí, iglesia? Amén. Listra me apedreó. Listra me alabó primeramente. Me dijo que yo era muy bueno, que predicaba muy bien, que alababa muy bien, que cantaba muy bien, que me vestía muy bien. Listra me dijo todo ese tipo de cosas. Y después de decirme esas cosas, me criticó, habló mal de mí a mis espaldas. Pero ahora decido volver a Listra para poder mostrarle una vez más el amor de Cristo. ¿Alguien dice amén? Que hagamos esto. No haya ni un ofendido aquí en la iglesia. Que aquí haya solamente perdonados y gente pidiendo perdón. Gente amado y gente amando. ¿Alguien dice amén? Pongámonos de acuerdo hoy, queridos hermanos, y hoy echemos fuera toda crítica, toda ofensa, toda murmuración, toda falta de perdón en el nombre de Jesús. Y nosotros abracemos el perdón, el amor entre nosotros. Que nosotros aquí nos abracemos, nos rodeemos y nos levantemos los unos a los otros. Levanta tus manos, querida iglesia. Señor y Dios Todopoderoso, hemos escuchado tu palabra, Dios mío, y creemos, Señor, en tu palabra. Padre eterno, tú sabes todas las veces que nosotros hemos recibido alabanzas de nuestros hermanos, de nuestros amigos, hasta del diablo, Señor. Padre eterno, te pedimos perdón si hemos caído en esas alabanzas, Señor. Oh Dios eterno Salvador, pero especialmente hoy oro, Señor, por todas aquellas personas que alguna vez han sido ofendidos. Porque quizás nosotros mismos hemos sido el objeto de crítica, de burlas. Quizás nosotros mismos hemos criticado sin darnos cuenta. Hemos ofendido a nuestros hermanos. Te pedimos perdón. Y hoy, Señor Jesús, con nuestros labios perdonamos a las personas que nos han ofendido, Señor. Y recibimos tu perdón. Oh Señor, mostramos amor hacia nuestros hermanos y echamos fuera toda ofensa en el nombre de Jesús, fuera de nuestros corazones. Hoy, Señor, confirmamos una vez más en la vida de la iglesia aquí en Tottenham tu amor y la fe no fingida, esa fe genuina en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Señor, que tu amor, que tu perdón hoy, Señor, se muestre en la sanidad de nuestro cuerpo, Padre. La fortaleza y el frescor en esos huesos, en el nombre de Jesús. Oh Señor, declaro sanidad en la vida de tus hijos, en el nombre de Jesús. Declaro sanidad, Señor, en esos vientres, Padre. Declaro sanidad en esas cabezas, Padre, en el nombre de Jesús. Echa fuera el dolor en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno Salvador. Tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios.